en la práctica y sobre todo en nuestros ritos o rituales religiosos, no siempre nuestra relación con Dios es tan sana, en el sentido de que no siempre nos relacionamos con el Dios como Jesús nos lo transmitió. Nos relacionamos con un Dios que está mezclado con muchas otras cosas, con las enseñanzas, como les decía, que nos han dado, pues que nos han heredado desde siglos, la iglesia, nuestros padres, la misma sociedad, el Antiguo Testamento. Hay muchas imágenes que están muy metidas en nuestra relación con Dios y que no siempre nos damos cuenta que están ahí al momento de ejercer nuestra fe o nuestra religión. Y de eso se trata. Como poner, lo que vamos a hacer en estos 3 meses es poner como si esto fuera un filtro y vamos a pasar por un filtro nuestra imagen de Dios, es decir, qué cosas de las que creemos de Dios y de cómo nos relacionamos con Él son puras o son reales o son de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la imagen que Jesús nos da, y cuáles tienen más que ver con otras cosas que no están directamente relacionadas con cómo es Dios realmente, hasta donde lo entendemos, y que van más relacionadas por otras cuestiones muy humanas, a veces manejadas o influenciadas pues por el poder que se ha dado a lo largo de la historia o por cuestiones psicológicas individuales y sociales que tenemos que ir purificando. Entonces, les voy a poner aquí para que lo vean así muy rápidamente, no lo voy a explicar todo, pero para que puedan darse una idea, este es el programa. Al principio les decía a los que ya habían llegado que nos vamos a basar, si pueden ver todos, ¿verdad? El Word. Voy a acercar un poquito más, tengo más de zoom. Por ejemplo, el día de hoy estamos empezando la primera clase y el libro base se llama Las Buenas Cabras. Es un libro con un título medio chistoso, pero que tiene un significado muy profundo. Yo propuse este curso porque en lo personal este es el libro que a mí más me ha servido. En mi historia como persona y sobre todo como creyente, es el libro que en algunas cosas marcó un antes y un después en mi fe, en mi relación con Dios, en mi entendimiento de cómo es Él y cómo vivo yo mi fe. Entonces, es un libro, aunque no lo crean, muy cortito, narrado y explicado de una manera muy amena, que lo vamos a leer todo, tan cortito que vamos a leer solo una página diaria en estas 12 semanas, en estas 12 clases, e inspirados por esto, bueno, el libro se llama Las Buenas Cabras, porque se basa en un texto que ahorita vamos a ver, y el subtítulo, por así decirlo, es Cómo sanar nuestra imagen de Dios. Entonces, para que sepan que de ahí yo me basé para este curso, y lo que vamos a ver está principalmente basado en este libro. Esa va a ser la primera parte. La segunda parte está basada en un libro que se llama Libro Grupos Jóvenes de Jesús, perdón, de José Antonio Pagola, que es un extraordinario teólogo, tiene muchísimos libros, también escritos de una manera muy concreta, muy clara, y también vamos a ir tomando, este libro son 23 capítulos, este curso solo vamos a tomar 12, los primeros 12, el día de hoy vamos a empezar con el primero, y estas van a ser las dos partes de la clase. La tercera parte va a depender de ustedes. Va a ser que unos 10 minutos le dediquen en una semana. Pienso, va a ser el compromiso o lo que les va a tocar a cada uno de ustedes que busquen 10, 15 minutos durante la semana para leer lo que aquí les voy a poner. Por ejemplo, el día de hoy va a quedar que ustedes personalmente lean de este libro que se llama Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, estas 3 páginas, de la página 9 a la 11. Este programa yo luego se los voy a ir mandando, pero para que ustedes sepan que esa más o menos va a ser la idea. Todos estos libros ya se los envié por correo y los tienen digitales. Por ahí Héctor decía, pues yo ya lo imprimí.
perfecto, adelante, porque hay muchos que a lo mejor todavía les gusta tenerlo físico. Excelente, si lo pueden comprar, pues es mejor, ¿verdad? No son libros caros, sobre todo Las Buenas Cabras es un libro muy económico y los pueden conseguir en alguna librería digital o en la ciudad en la que estén, conseguirlos también virtuales, digo, perdón, físicos en la librería. Entonces es cuestión nomás de buscar ahí en Google a ver dónde lo pueden conseguir. Muy bien, de esto no sé si hay alguna pregunta, si queda todo claro cuál es más o menos la idea de lo que vamos a hacer estos 3 meses. Si no, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar, como ahí dice, con un primer párrafo. Yo, sobre todo esta clase, a lo mejor voy a leer o voy a hablar un poquito más, pero me va a interesar o me gustaría que durante las clases pues haya algunos o algunas que me ayuden a leer. Por eso es importante que todos o todas tengan ahí a la mano los libros, ya sea digitales o físicos, para que pues participemos entre todos y no se cansen solo de escucharme a mí. Eh, ahí va. Zaina, en el correo que envié ayer, donde te llegó el link, ahí viene esa información, en ese mismo correo donde está la invitación del calendario, ahí viene todo. Y adelante, Silvia. Para la próxima semana ya tenemos que tener el libro de las buenas cabras. Sí, pues cuanto antes, sí, para la próxima semana sería lo ideal, si lo pueden conseguir antes. Si se tardan un poquito más, tampoco no pasa nada, es decir, por eso yo les digo, el libro ya lo tienen todos en digital, porque ya se los envié. Si lo quieren conseguir físico, pues cuando ustedes puedan, no hay ningún requisito de gastar ni nada, es como ustedes prefieran. Entonces, este es el libro, si se fijan, son 48 páginas en el digital. Lo voy a leer así tal cual porque me interesa. Luego, a lo mejor va a haber algunas cosas que nos van a cuestionar mucho, que nos van a sacar de onda, que vienen en este libro de, ay, ¿a poco? Por ejemplo, cuestiones del infierno y del castigo de Dios y todas esas cosas que estamos convencidos, la mayoría de los creyentes, y que este libro nos va a decir, no es cierto, no es así. Entonces, voy a leer esta introducción porque me interesa que sepan de dónde salió. Son 3 jesuitas que juntos escribieron este libro y ellos dicen, se basa en una presentación que hemos dado en retiros durante varios años. Debido a que el material parece tener conceptos diferentes de lo que muchas personas aprendieron, solemos recibir preguntas al final de nuestra presentación. Por ello, este libro se divide en 2 partes. La primera, cómo sanar nuestra imagen de Dios, que contiene las historias simples que incluimos en nuestra presentación en retiros y son anécdotas muy, muy sencillas y amenas. Y la segunda parte, que esta no la vamos a leer toda, son preguntas y respuestas, que abarca la manera como contestamos las preguntas que se hacen con mayor frecuencia. Esta sección ofrece el fundamento teológico, entonces el libro está casi como un anecdotario, pero detrás de esas anécdotas y explicaciones y reflexiones está toda una fundamentación teológica. Y esto es lo más importante. En tanto respetamos sus preguntas, deseamos asegurarles que lo que escribimos aquí se encuentra dentro de parámetros de la ortodoxia de muchas tradiciones cristianas, incluyendo la católica. De otra manera, este libro no hubiera podido ser publicado. Es decir, todo lo que viene y vamos a ver en estos libros, todo está conforme a la fe católica, a la fe cristiana. No hay ninguna herejía y por más ideas raras que vayan a escuchar o diferentes, todo está de acuerdo a la tradición creyente.
Nuestra perspectiva de los misterios del cielo y del infierno no es la única perspectiva válida, sino la ortodoxa, es decir, la correcta, la adecuada, por así decirlo. Entonces, este libro luego tiene una dedicatoria que es: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de las cabras. Y aquí es donde empezamos a entender por qué se llaman las buenas cabras. Este texto de Mateo que está al final, que es el juicio final del Evangelio, separa a las ovejas de las cabras. Las ovejas como las buenas y las cabras como las malas. Este libro se llama Las Buenas Cabras porque nos va a querer dar la idea de que aún siendo cabras, por no decirlo en aumentativo, la palabra, podemos ser amados de Dios y podemos ser buenos y podemos estar a un lado de Jesús y podemos caminar adelante, que las cosas no son solo hacia un lado o hacia el otro, en los extremos. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este libro está dedicado a todos aquellos que alguna vez se sintieron cabras y temieron el castigo eterno. Y ahora sí, ¿cómo sanar nuestra imagen de Dios? Que es la primera parte. El buen tío Jorge. Todos tuvimos o tenemos un buen tío Jorge. ¿Por qué? Y empieza Denis, el autor, explicando: yo crecí con una imagen de Dios que se parecía al buen tío Jorge, como lo describe Gerard Hughes. Dios era un pariente de la familia, muy admirado por papá y mamá, que lo describían como un ser muy amoroso, gran amigo de la familia, muy poderoso e interesado en todos nosotros. Con el tiempo nos llevaron a visitar al buen tío Jorge. Vivía en una mansión formidable, tenía barba, era rudo y amenazante. No podíamos compartir la admiración que profesaban nuestros padres a esta joya de la familia. Al final de la visita, el tío Jorge se dirigió a nosotros. Ahora escuchen, queridos, empezó con aspecto muy severo. Deseo verlos aquí una vez por semana, y si dejan de venir, permítanme mostrarles lo que les sucederá. Entonces nos guió al sótano de la mansión. Estaba oscuro. Se volvía cada vez más caliente a medida que bajamos, y empezamos a escuchar gritos sobrenaturales, aterradores. En el sótano había puertas de acero. El tío Jorge abrió una. Ahora vean en el interior, queridos, dijo. Vimos una imagen de pesadilla. Un grupo de hornos llameantes con pequeños demonios en espera, que lanzaban a las llamas a hombres, mujeres y niños que no visitaron al tío Jorge o que no actuaron de una manera que él aprobara. Y si no me visitan, queridos, es ahí a donde irán con toda seguridad, dijo el tío Jorge. Después nos llevó escaleras arriba con mamá y papá. Cuando fuimos a casa, tomados fuertemente de una mano de papá y de la otra de mamá, ella se inclinó hacia nosotros y dijo: y ahora, ¿no aman al tío Jorge con todo su corazón, su alma, mente y fuerza? Y nosotros, aborreciendo al monstruo, dijimos: sí, sí lo amo. Porque decir cualquier otra cosa sería unirnos a la fila que esperaba para entrar al horno. A una tierna edad se ha instalado la esquizofrenia religiosa y no dejamos de repetir al tío Jorge cuánto amamos y cuán bueno es y que solo deseamos aquello que lo complazca. Obedecemos lo que se nos dice que desea y no nos atrevemos a admitir, ni siquiera a nosotros mismos, que lo aborrecemos. Les pregunto, Denis, que es el autor aquí que está empezando, ¿a quién se refiere cuando habla del tío Jorge? ¿A quién creen? A Dios.
a Dios, ¿verdad? Exactamente. Está haciendo una comparación de la imagen como a él le presentaron que era Dios. Una Entonces, metáfora, ¿no? Como metáfora. pues sí, es una anécdota, o sea, es algo, bueno, sí, es una anécdota, una metáfora, un cuentito, a lo mejor que él Lo escribió, representó. pero de acuerdo a una experiencia real que él tuvo como niño. Entonces, vamos a preguntarnos todo lo que dijimos hace rato, de que Dios es Padre, cercano, amoroso, todo eso. ¿Realmente lo creemos o muchas veces lo decimos no precisamente por temor o que digamos lo aborrecemos o por tanto miedo, pero a lo mejor por costumbre o porque la Biblia lo dice o porque me lo han dicho que así debo de decir, pero no por una experiencia real y cercana que tengamos con Dios? Entonces, ahí es cuando ya pues le toca a cada una de ustedes, cada uno ser sinceros y decir, a ver, ¿cuál es realmente mi imagen de Dios? Y realmente, como ahí dice, pues si no vienen a verme a mí, ¿qué se nos ha dicho cuando no vamos a misa? Esa visita una vez a la semana, la misa, ¿qué se nos dice? El mismo catecismo así lo dice, que es que, Pues está dentro de uno de los dentro de los pecados capitales. exacto, que es un pecado. Es decir, imagínense a un Dios amoroso que luego vamos a ir matizando, pero así tal cual. O sea, un Dios que decimos que es amor, que al mismo tiempo la iglesia nos dice, ¿sabes qué? Si no vas a visitar a ese buen tío Jorge, que es todo amor, una vez a la semana y te mueres después de no haber ido esa la semana, pues te espera una eternidad en un sótano como el que nos describieron. Y es el buen tío Jorge, el buen tío Jorge el que nos va a llevar. Entonces, un poco así caricaturizado, vamos a ir matizando un poquito esto, la cuestión del pecado y todo esto conforme pase el tiempo. Entonces, ahí Denis se pregunta, ¿por qué no sané? Durante muchos años hemos orado por la curación de las heridas de la vida. Hemos experimentado una profunda curación en nuestra propia vida y en las vidas de los demás. Pero yo, Denis, finalmente me enfrenté a un problema en mi vida para el que no funcionó la oración de la curación. ¿Por qué no? Soy medio alemán. Aunque no deseo estereotipar a todos los alemanes, soy, como muchos de mis ancestros, hijo de un alemán santurrón, como el santurrón del buen tío Jorge, que echaba al fuego llameante a todos los que no actuaban de una manera que aprobara. Yo también veía todos los errores y las faltas de todos, salvo los míos. Entonces, fíjense, ¿por qué es importante sanar nuestra imagen de Dios? No solo por la relación que yo tengo con Dios y las ventajas o desventajas que eso tenga, sino porque de acuerdo a cómo yo entiendo que es Dios, voy a tratar a los demás también. Entonces, si yo creo que Dios es un Dios policía que todo el tiempo me está viendo, vigilando que no cometa errores, que no haga ninguna falta, pues de esa misma manera, cuando a mí me toque estar con los demás, así voy a, sobre todo si soy encargado o encargada, así me va a tocar, así voy a, sin ser consciente, tratar a los demás. Entonces, aquí dice, durante años intenté, por medio de la oración de sanación, deshacerme de mi rigidez de criterio. Aunque mis oraciones me sanaron de muchas cosas, yo seguí igual respecto de mi rigidez. A menudo me preguntaba, ¿por qué si rezaba tanto Dios no me sanaba? Entonces, un día observé que mi actitud anterior había desaparecido. ¿Por qué? Pregunté después de tantos años de lucha. Súbitamente y casi de modo automático había un cambio tan maravilloso en mi vida. Bueno, eso lo sabremos la próxima semana, la respuesta a esta pregunta. El día de hoy vamos en este libro, dejarle hasta ahí que nos va a servir de motivación para la segunda parte que es del libro Grupo Jóvenes de Jesús. Permíteme mientras abro el documento.
Ok, el libro es este. Como les decía, es de José Antonio Pagola, con otro coautor. Este autor es garantía cualquiera de sus libros que lean. En este caso yo elegí este, que está basado en un grupo que se llama Grupos de Jesús, que es este es el como primero o el original, que es pues, el primero que salió, y en función de este sacaron uno para jóvenes, que yo elegí este porque me parece pues más aterrizado y el lenguaje más claro. Entonces, este libro, como les decía, son 23 capítulos. Cada capítulo tiene una introducción al tema. Luego vamos a ver cómo estamos, es decir, de acuerdo a este tema, así estoy yo. Luego prepararnos para escuchar a la palabra de Dios. Luego el encuentro con Jesús, un momento de diálogo y luego un momento de compartir la experiencia. Y al final, pues llevarnos un compromiso o tomar una decisión. Expresarlo en redes y crecer juntos. Entonces, el primer capítulo se llama No teman, no temáis. Estos capítulos, cada uno está basado en un encuentro, que es lo que vamos a buscar. Un encuentro con nosotros mismos, con nuestra imagen de Dios y con Jesús sobre todo. Y me parece muy interesante que empecemos hablando de el temor o el miedo y las incertidumbres de la vida. ¿Y por qué me parece tan adecuado? Pues porque precisamente llevamos 2 años ya casi cumplidos en el que el mundo estamos viviendo una situación de temor ante muchísimas cosas, ante la cercanía corporal que era tan natural para nosotros, ante el salir, ante el llevar una vida normal, ante precisamente 10 de ustedes se inscribieron a clase presencial para esta clase y no la podemos tener. ¿Por qué? Porque pues sigue otra vez el aumento de contagios y vivimos en un temor. Eso pues es algo extraordinario de estos últimos 2 años, pero en nuestra vida normalmente tenemos temores, tenemos miedos, y no porque el miedo sea malo. Si no tuviéramos miedo cuando un animal peligroso se nos acercara, ¿qué sucedería? Cuando vamos por un lugar peligroso en la oscuridad y que vemos algo sospechoso, si no tuviéramos miedo, pues si el animal nos podría atacar o una situación peligrosa nos podría matar. Entonces, el miedo no es malo, no es negativo, es simplemente una emoción. Como cualquier emoción o como cualquier cosa, cuando es en exceso y se permanece y es en lo que nos basamos para decidir, pues ahí es cuando yo no es sano. Entonces, por eso aquí mismo dice, el miedo es una reacción emocional humana, muy humana. Probablemente la mejor defensa contra aquellas realidades que nos hacen daño, física o psicológicamente. Pero también es una emoción que puede bloquearnos y dejarnos paralizados, no cumpliendo su misión de advertencia y vigilancia, sino adueñándose de nuestra capacidad de actuar o sentir. Ahí es cuando el miedo se vuelve en negativo, cuando nos bloquea y ya no podemos actuar. ¿Con qué miedos vengo hoy aquí? Cada uno piensa. El día de hoy, desde donde estoy, de donde soy, ¿qué miedos tengo? ¿Con qué miedos empiezo este momento, este curso, esta clase, este capítulo? ¿Qué miedos tengo? Desde los muy que nos puedan parecer muy cotidianos, muy humanos, muy bobos, no hay nada aquí que sea banal. ¿Qué miedo tengo? Puede ser algo mío o puede ser algo en relación a mis seres queridos. ¿Qué temores tengo también que me ponen en vigilancia? Es decir, que me ayudan a estar alerta y que otros me paralizan. Entonces, no es solo ahora decir cuál es miedo, sino un poco distinguir qué miedos son sanos en mi vida, que me ayudan o me animan a actuar sanamente, y cuáles me paralizan y no me permiten crecer.
Nuestra sociedad actual y el contexto de crisis ha acentuado nuestros temores, pero ciertamente hay otros más domésticos, más de todos los días, que me impiden estar alegre, con esperanza, entregado, optimista, con confianza. Vamos a ir un poquito distinguiendo cuáles son reales y cuáles son fantasmas. Y Micaela pone el seguir en casa por la pandemia. Pues sí, ese es un temor que todos tenemos, ¿no? Que puede ser un temor, pero puede ser un temor que paraliza, es decir, me bloqueo absolutamente y no salgo, o puede ser un temor sano en el sentido de que no salgo por protegerme a mí y a los demás, que es, esta pandemia es una de las cosas que nos ha enseñado. Yo me cuido, aunque yo no contagie, aunque yo no sea, pero si yo no estoy seguro o segura, sin darme cuenta yo puedo ser el que contagia. Eso es algo que nos ha enseñado esta pandemia, que no es solo por cuidarme a mí, es decir, no, pues a mí no me importa contagiarme, ok, está bien que a ti no te importe. El problema es que si a ti no te importa, tú puedes contagiar a otros muchos. Entonces, el temor que nos hace guardarnos en ese sentido, en esa línea, es un temor sano porque se preocupa por los demás. Entonces, vamos a empezar pensando cómo estamos. El día de hoy nos reunimos por primera vez aquí para este encuentro. Sea como sea, todo lo que es nuevo suscita algún temor, es algo muy humano. Yo, por ejemplo, le soy sincero, pues yo ahorita ya no tanto, pero estos últimos días pues me sentía nervioso de empezar esta clase. ¿Por qué? Porque es una clase nueva, con alumnos o alumnas nuevos. Entonces, yo tenía un temor a qué, pues a no cumplir expectativas, a no aportar lo que ustedes necesitan. Entonces, bueno, ese temor me ayuda a decir, a ver, ¿qué necesito hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues preparar lo mejor que pueda. Y por el otro lado, ponerlo en manos de Dios. Lo que ya no está en mis manos, dejárselo a Él. Y eso me ayuda mucho a mí en lo personal, como el vivir mi fe, a que las cosas que están fuera de mi alcance no me bloqueen. El temor no me bloquee, sino que un poco se desvanezca. Entonces, cada quien pregúntese con qué temor llega a este nuevo curso. En la vida escogemos estudios, carrera, tenemos que escoger un trabajo y rechazar otros, o a personas, relaciones. Quizá vivimos en la incertidumbre de no saber qué voy a hacer o a dónde voy a trabajar. Aquí Silvia Elena pone, mi miedo al iniciar esta clase es descubrir que mis creencias de Dios están equivocadas. Muy bien, ese yo, desde donde lo veo, Silvia, me parece un temor muy sano. Es decir, ¿por qué? Porque probablemente si mis creencias están equivocadas, pues se los garantizo, si nuestras creencias están equivocadas en este curso, esas creencias se van a convertir en algo sano, en algo positivo, en un crecimiento. Entonces es un temor que me empuja o me anima a decir, híjole, probablemente no estoy creyendo en el Dios verdadero, pues tengo que estudiarle y profundizarme más. Entonces es un temor que no me paraliza, sino que me empuja. Adelante, Atenas. No, pues yo ahorita no lo tengo claro, o sea, como que me lo voy a dejar de tarea y meditarlo. Así es, exactamente. O sea, y este es un camino que no vamos a acabar en 3 meses. Es un camino de conversión de toda la vida, porque cada momento vamos descubriendo a un Dios nuevo. Dios siempre se manifiesta de maneras nuevas y distintas en la historia, en la sociedad y de manera personal. Lo que aquí aprendamos nos va a ayudar a vivir en esa flexibilidad y disponibilidad, a dejarnos moldear por el Espíritu, ya no encerrar a Dios en una cuadrícula, en una estructura que ya Dios es así y así no va a cambiar. Pues no, Dios es dinamismo constante. Sofía aquí pone, hoy estoy tranquila, solo he tenido incertidumbre con lo laboral por la cancelación de trabajos por tanta gente con COVID. Exactamente, y eso es un temor real también. Hoy en el periódico salió que son aquí, al menos en Tijuana, no sé si 30 o 40,000 ausencias de trabajos en lo que va la pandemia. Es decir, hay
40,000 personas que han faltado por estar enfermos de COVID. Entonces eso, imagínense, pues también para las empresas es un problema. Los miedos afloran con facilidad en el momento en el que estamos y no sin razón. La situación de inseguridad que vivimos se muestra en ocasiones amenazantes y acabamos por ver fantasmas y peligros por todas partes. Todos buscamos, ¿qué busco yo? ¿Cuáles son hoy mis temores? ¿Dónde veo amenazas concretas en mi vida y en mi futuro? Entonces, bueno, ahí son preguntas para irse respondiendo y reflexionando durante la semana. La violencia es algo preocupante, claro que sí. Nos preparamos para escuchar. Nuestro tiempo es el más importante porque es el que nos toca vivir. Pero situaciones similares y personas muy parecidas a nosotros han tenido que vivir y experimentar acontecimientos paralelos que nos pueden aportar luz. ¿A cuántos modelos de personas que conocemos o santos, cuando descubrimos que, por ejemplo, les doy un detalle del santo yo que más admiro, porque yo soy hermano lasallista, San Juan Bautista de La Salle? Cuando yo estaba estudiando su vida y en su biografía así dice que a San Juan Bautista de La Salle le costaba trabajo levantarse en las mañanas para estar a tiempo en el momento comunitario. Saber algo tan humano de alguien que nos ponen en los altares nos ayuda a decir, oye, pues este era antes de un santo y que en ningún momento fue perfecto, era humano y tenía también cosas que con las que yo también batallo, y no solo hablo de los grandes misticismos, sino de cuestiones prácticas de la vida diaria. Pues por eso el comparar nuestra vida con la de otras personas, pero leer y profundizar la vida real, nos ayudan y nos aportan luz y nos sugieren maneras de afrontar nuestros temores. Entonces, claro que Jesús de Nazaret, si lo conocemos y lo estudiamos a fondo, nos vamos a dar cuenta que también tenemos muchas cosas y similitudes que podemos identificarnos. Él tuvo que hacer frente a situaciones que se repiten el día de hoy, y no solo las vivió él, sino que acompañó situaciones muy diversas en sus diferentes encuentros con las personas de su tiempo. Vamos a escuchar lo que Mateo, uno de los evangelistas, escribió recordando lo que vivió con Jesús, intentando aportar luz y ánimo a una comunidad cristiana desilusionada por los constantes conflictos y tensiones con los judíos. Leemos y nos planteamos personalmente nuestras preguntas. ¿Por qué dice esto aquí que se lo plantea a una comunidad cristiana? Vamos a recordar que el Evangelio está escrito décadas después de que sucedieron las cosas. Si yo ahorita a ustedes les pregunto, escríbame lo que hicieron hace una semana, pero así con detalle, lo que hicieron el martes pasado, lo que hicieron durante todo el día sin revisar calendarios o fotos ni nada, simplemente escríbanmelo. Hace 2000 años, imagínense, sin ningún recurso de audiovisual para poder ver o repasar, imagínense lo que es escribir no solo la vida personal, sino la vida de alguien más 60 o 70 años después de que pasaron las cosas. Entonces, estas cosas que se escriben décadas después se escriben a la luz de una fe y a la luz de una comunidad que en este caso, por ejemplo, los primeros cristianos ya estaban perseguidos por los romanos o estaban viviendo situaciones de exclusión o situaciones de dificultad económica o política. Entonces, en función de eso, en este contexto es que se escriben los evangelios. Y una parte que ahora vamos a leer es esta, precisamente, cuando van los discípulos en la barca. ¿Alguien me podría ayudar a leer este texto de Mateo, por favor? Quien guste. Yo lo puedo. Adelante. Gracias. La barca que estaba ya muy lejos de la orilla era sacudida por las olas, porque el viento era contrario. Al final ya de la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron y decían, es un fantasma, y se pusieron a gritar de miedo.
Pero Jesús dijo enseguida, ánimo, soy yo, no temáis. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre las aguas. A ver, déjame subir. Ok. Jesús dijo, ven. Pedro saltó de la barca y andando sobre las aguas iba hacia Jesús. Pero al ver la violencia del viento, se asustó. Y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Jesús le tendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Subieron a la barca y el viento se calmó. Y los que, hasta ahí, no veo más. Ah. Y los que ahí estaban en ella se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Muy bien, muchas gracias, Ana Luisa. Entonces, este texto pues es el iluminador. Si se fijan, bueno, falta todavía para terminar el capítulo, faltan algunas partes. El día de hoy se nos fueron un poco más de minutos en la introducción. Ahorita voy a leer solamente el siguiente párrafo para no alargarnos. La idea es que las clases sean de 45 minutos máximo, a lo mejor unos minutitos más para quien tenga alguna otra clase, que yo en lo personal tengo otra clase a las 12:30. Entonces, lo que no alcancemos a leer, por eso les envié ya todo. La idea sería que ustedes lo terminen, cada quien. Entonces, si queremos realmente sanar nuestra imagen de Dios, pues la tarea va a ser de cada uno, personal en el sentido de, pues, interesarse por profundizar. Y les digo, son textos amenos, fluidos, no es una redacción pesada, al contrario, son cosas que nos pueden ayudar. Entonces, el diálogo aquí que nos propone, una vez leído personalmente el texto, sin dejarnos engañar por el fenómeno milagroso de caminar sobre el agua, le hacemos nuestras primeras preguntas a Jesús, las que surjan. ¿Recuerdan que una pregunta anterior era, ¿nuestros temores son reales o son un fantasma? ¿Qué decían aquí los discípulos que querían ver un qué? Un fantasma, ¿verdad? Entonces, el temor que tenían los discípulos no era real, era algo que se imaginaban, que no veían claro. Entonces, es el momento de plantear nuestras dudas, incomprensiones, rechazos, adhesiones, disconformidades con lo que leemos. Jesús se encuentra con nosotros desde unas palabras y una realidad determinada. ¿Qué me surge decir a mí? Es decir, Jesús en su palabra me está diciendo esto. No temas, ahí está. Ánimo, no temas. Oye, Jesús, pero me estoy hundiendo. Es que mi tal familiar está enfermo, acaba de perder mi esposo o yo el trabajo, no tenemos con qué llegar a la quincena o al final del mes. ¿Cómo que ánimo? O sea, ¿y de qué me sirve tu presencia si no me soluciona los problemas? Es decir, se vale este tipo de cuestionamientos si surgen de un corazón sincero. Si surge también el hecho de decir, bueno, gracias, ya veremos cómo le hacemos, caminamos tú y yo, o gracias Jesús por el ánimo, se vale también. A lo que voy es que seamos sinceros. Si no somos sinceras en lo que surge ante la palabra de Dios, pues vamos a seguir alimentando esta falsa imagen de Dios que tenemos. ¿Cómo hago mías estas palabras? ¿En qué experiencia o realidad actual me afectan? ¿Qué plantearía hoy a Jesús? Formúlale tus preguntas. Entonces, si se fijan, pues la idea de estas preguntas sería llevarlas un poquito a más reflexión. Entonces les digo, vamos a dejarlo al menos en el grupo ahorita hasta aquí. La idea es que a partir de esta parte, página 16, donde dice la experiencia de otros,
lo lea ya cada quien. De aquí a la próxima semana, donde dice ahí, leemos este comentario de Pagola, es un comentario muy, muy interesante que nos explica esta situación. Viene ahí todo lo que está en cursivas, es el comentario. Y luego aquí viene mi experiencia. Y vienen dos opciones. Bueno, viene primero, perdón, dos partes, este párrafo, y luego vienen preguntas. ¿Cómo me afecta a mí este tiempo de crisis religiosa, sanitaria, etcétera? ¿Cuáles son mis mayores miedos para después tomar decisiones? ¿Qué observo en mi entorno? Miedo al futuro, desaliento, falta de esperanza, etcétera, que nos ayuden a hacer un compromiso. Esto expresarlo, viene ahí un canto que con eso vamos a terminar el día de hoy. Ahorita vienen dos opciones que cada uno puede crear en su lugar para hacer oración, y también pues que si manejamos alguna red social la podamos compartir ahí lo que vaya surgiendo para crecer juntos, etc. Entonces, es hasta la página 21. Vamos... entonces, si quieren, bueno, les explico de una vez la última parte de la tarea, por así decirlo, o de lo que vamos a buscar leer para la próxima semana. Se lo voy a poner aquí. Es del libro Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, las páginas 9 a 11. Ahora solo se los voy a mostrar para que vean qué parte es. Son 3 paginitas. Es este libro, miren. Es la primera parte de 3. Este libro también es muy bueno, de José Luis Martín Descalzo, otro de mis teólogos favoritos. Y después del índice son estas 3 páginas. Fíjense, el texto está a la mitad de la página, la 9, la 10 y la 11. Esto, ¿por qué me interesa que lo lean? Porque nos va a dar un contexto de quién es Jesús y del contexto en el que vivió. Entonces, eso sería para la próxima semana. Vamos a empezar comentando tanto lo que quedó pendiente de la lectura de grupos de Jesús, como esta parte de vida y misterio de Jesús de Nazaret. Yo les quiero ser sinceros, yo no voy a, por así decirlo, revisar, es decir, yo voy a empezar la próxima clase preguntando lo que cada una o uno pudo leer, pudo reflexionar, le dejó de aprendizaje, un descubrimiento, pero no voy a revisar también porque no nos alcanzaría el tiempo que todos hayan leído. Entonces, ahí yo cuento pues también con la motivación personal y con la madurez de cada quien de decir, bueno, pues esta es la parte que me toca, la voy a buscar 10, 15 minutos en toda la semana para hacerlo, porque pues en función de ese compromiso personal va a ser el crecimiento que podríamos lograr cada quien. Si igual, pues si ustedes viven muy ocupadas y con lo que veamos esta semana no tienen más tiempo, bueno, igual les va a aportar algo, pero no lo que les podría aportar si le dedican estos minutitos más que les estoy pidiendo. Marta pregunta aquí, ¿en cualquier librería se encuentran? No, no en todas las librerías, tienen que ser librerías católicas, o por ejemplo en Gandhi creo que sí las encuentran porque son librerías muy grandes que tienen secciones cristianas también, pero en internet pueden encontrarlo muy fácil. Entonces, no sé si vamos a terminar con un canto que habla precisamente de este pasaje de la barca y del no tener miedo, pero si antes alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro, que quiera preguntar ahora.
A mí me quedó aquí una pequeña duda nada más, para ser muy breve voy a hacer. Sí, sí. Si quieres para otra semana me lo aclaras para hacer el canto. No, no hay En la, problema. en la primera de las buenas cabras hay una estrofa donde dice la esquizofrenia religiosa. ¿A qué se refiere? A ver, ¿en qué parte? Pero no vi la página cuando iniciaste a ver el libro de las buenas cabras. Y luego hay Ajá. una parte de la lectura en la que habla Ah, de ok. que dice Sí, esquizofrenia. sí, exactamente, en el buen párrafo. Sí, gracias por preguntar. Ahí dice, a una tierna edad se ha instalado la esquizofrenia religiosa. ¿Qué es la esquizofrenia? Es como un miedo exacerbado o exagerado a algo. En este caso, pues si hablamos de esquizofrenia religiosa, ¿cómo lo podríamos entender? Pues es del temor, más que de vivir una relación de amor con Dios, vivir en una relación de temor. Es decir, Mm, voy a misa, cumplo los mandamientos, no por amor a Dios o no por la felicidad que me da el cumplir, sino por el temor de no irme al infierno, que ok. son dos cosas completamente diferentes. Entonces es la Ah, esquizofrenia religiosa, como vivir entiendo. en un miedo que no es sano. Ok, gracias. ¿Sí? Para María Gabriela, que pregunta, la clase sí se va a quedar grabada. Sobre todo para quienes no pudieron entrar desde el inicio o tuvieron algún problema técnico o la quieren volver a ver. En unos días o semanas yo les voy a estar enviando siempre el material y las clases. Entonces, que pasen muy buena semana. Nos vemos si Dios quiere la próxima semana, que esta reflexión en torno a la imagen de Dios pues, nos ayude a ser mejores personas, mejores creyentes en nuestro entorno. Que Dios los bendiga a todos, que pasen muy buen día y gracias por estar aquí. Nos Gracias, vemos. hermano. Muchas gracias. Bendiciones. Buen día. Muchas gracias, hermano. Gracias.